Hola, buenos días. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, electromagnetismo 6 del año 2019, selectividad física de Andalucía. Examen suplente de junio, opción B, ejercicio 2. Bueno, como siempre vemos una parte teórica, el apartado A, y una parte B, el problema. Aquí no lo he escrito porque iba a ocupar demasiado y por lo tanto aquí solamente he escrito el apartado A y en el folio siguiente el apartado B. Leemos el apartado A, el de teoría. Responde razonadamente a las siguientes preguntas ayudándose de un esquema en cada caso. Y realiza trabajo a la fuerza magnética sobre una partícula cargada en movimiento. Y en una región del espacio existen un campo eléctrico y otro magnético, ambos uniformes y perpendiculares entre sí. ¿Bajo qué condición no varía la trayectoria de una partícula cargada que penetra en dicha región con una velocidad perpendicular a ambos campos? Bueno, explicamos el primer subapartado. Este sería el esquema. La partícula se mueve con una velocidad v, supongamos para acá. El campo magnético forma un cierto ángulo con v y aparece una fuerza magnética que es perpendicular al plano formado por v y b, que tendrá sentido hacia arriba si es positiva y sentido hacia abajo si es negativa. Para ello me baso en la regla del sacacorchos. Fijaros que si paso desde v hasta b, el tornillo estaría haciendo esto y por lo tanto estaría moviéndose hacia arriba. Eso sí es positiva, si es negativa, hacia abajo. Bueno, pues la fuerza sabéis que es Q por el producto vectorial V por B, o lo que es lo mismo un módulo de valor absoluto de Q, velocidad, B, seno de alfa. Pero ¿qué es lo que nos preguntan? El trabajo efectuado por esta fuerza es igual al módulo de F por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Pero este ángulo siempre es 90 grados, y por lo tanto el trabajo de la fuerza magnética siempre es cero. Bueno, en la segunda parte nos preguntan que en qué condiciones no variará la trayectoria de una partícula cargada que penetra en una región donde hay un campo eléctrico y magnético perpendiculares entre sí. Bueno, este podría ser el esquema. Fijaros que yo he supuesto que el campo eléctrico va hacia arriba y que el campo magnético va hacia adentro. Y la partícula se mueve, bueno, el campo magnético hacia la derecha. La partícula se mueve hacia adentro. Y quiero que no se vea afectada en su trayectoria. Es decir, que no exista ninguna fuerza, o dicho de otra forma, de una forma más correcta, que las fuerzas que existen se anulan entre sí. Supongamos que la carga es positiva, y por lo tanto si el campo eléctrico es hacia arriba, la fuerza eléctrica también será hacia arriba. Aquí hay una fuerza eléctrica que haría que la partícula se moviera hacia arriba. Por lo tanto debe estar compensada con una fuerza hacia abajo que debe ser originada por la fuerza magnética. Tendremos entonces que el módulo de la fuerza eléctrica tendría que ser igual al módulo de la fuerza magnética, lo que tengo aquí. La suma de las dos fuerzas cero y por lo tanto los dos módulos iguales. Módulo de la fuerza eléctrica, valor absoluto de la carga por el módulo del campo eléctrico. Módulo de la fuerza magnética, valor absoluto de la carga, velocidad, B, seno de alfa. El ángulo es 90 grados, la carga se va y ¿qué me queda? Que el campo eléctrico debe ser igual a la velocidad de la partícula por el campo magnético. O dicho de otra forma, la velocidad de la partícula tiene que ser igual al cociente entre los módulos del campo eléctrico y el campo magnético. Bien, pausamos y hacemos el problema. Leemos el apartado B. Un protón penetra en el seno de un campo magnético uniforme con una velocidad perpendicular al campo. El protón describe una trayectoria circular con un periodo de 2 por 10 elevado a menos 8 segundos y 0,03 metros de radio. Y dibuje el esquema correspondiente y calcule el valor de su velocidad y del campo magnético. Y si introdujéramos en el campo un electrón con la misma velocidad, dibuje su trayectoria y determine el valor de su radio. Nos dan el valor de la carga fundamental, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, masa del electrón y masa del protón. Bueno, he puesto dos esquemas para ver cuál se pueden entender con mayor facilidad. En primer lugar tenemos los tres ejes, X y Z. La partícula, el protón, viene hacia la derecha, el campo magnético hacia abajo y la fuerza hacia adentro. Y por lo tanto, la trayectoria que tomaría el protón sería hacia adentro de una forma circular. Evidentemente, si un electrón lo haría hacia afuera, con un radio más pequeño. Como si lo viéramos desde arriba, el campo magnético estaría entrando hacia adentro. Esta sería la trayectoria en un principio del protón, que se ve curvada, formando un semicírculo, debido a la fuerza magnética que siempre va hacia el centro de la circunferencia.
Si fuera en vez de un protón, un electrón, iría en sentido contrario y con un radio bastante más pequeño. ¿Qué datos nos daban? El periodo, que era de 2 por 10 elevado menos 8 segundos, y el radio de giro de 0,03 metros. Recordar que la velocidad de una partícula que se mueve con una velocidad constante será el espacio 2πr dividido el tiempo, que es el periodo. 2πr y el periodo, que es 2 por 10 elevado menos 8. Por lo tanto, puedo conocer la velocidad de la partícula, 9,4 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Recordar que las partículas elementales suelen tener una velocidad muy alta, pero que no pueden pasar de la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8. Esta es prácticamente 10 elevado a 7. Por lo tanto, estamos en los márgenes que yo os decía. Ahora aplicamos la ecuación que me da el radio de giro de una partícula que se mueve dentro de un campo magnético. El radio era igual a la masa, velocidad, valor absoluto de la carga, campo magnético y seno del ángulo. Seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. En este caso es 1, y por lo tanto aquí no aparece. Despejamos el campo magnético, que sería igual a mv/rq. Lo conozco, lo conozco, lo conozco y lo conozco. Esta es la masa del protón, la velocidad de la partícula, que la he calculado, el radio de la trayectoria y el valor absoluto de la carga. Y me da un valor de 3,34 teslas. Y ahora calculamos el radio de giro si en vez de un protón fuera un electrón. La masa la conocemos, la velocidad suponemos que es la misma, el valor de la carga es el mismo, puesto que es en valor absoluto, y el valor del campo el mismo. Me da un valor de 1,6 por 10 elevado a menos 5 metros, que como es lógico es bastante más pequeño que el del protón. Recordad, el del protón era 0,03 y aquí 1,6 por 10 elevado a menos 5 metros. Bueno, ya está el ejercicio. Yo creo que es un poco largo para selectividad, tanto el apartado A como el B. Bueno, pues nada, en los próximos días haremos el 7, el problema número 7.